Saludos. Tenemos como propósito construir 7 videos en donde lo vamos a llamar en nuestro playlist donde se va a construir el tercer templo. Estos 7 videos que vamos a estar preparando van a tener una secuencia de enseñanza que cuando lo vean estén bien pendientes de los acontecimientos que hemos ido enseñando en cada video para que vean que tiene una secuencia. Lo que vamos a estar viendo es cómo Dios brega con su plan para con los hombres y cómo los hombres van actuando en el plan de Dios. Aquí vamos a estar viendo la actuación de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas y cómo los hombres actúan dentro del plan divino. El primer video se va a titular Abraham en Moriah. El segundo video se va a titular Moisés y la ley. El tercer video se va a titular David conquista a Jerusalén. El cuarto video se va a titular Daniel, Salomón y el templo. El quinto video se va a titular Primer templo y segundo templo. El sexto video se va a titular Abraham, David, Salomón y el sacrificio divino. Y el séptimo video va a llevar como título El presente y el tercer templo. En este proceso de enseñanza de estos 7 videos vamos a ver también dónde se va a construir el tercer templo. Considero que este tema es bien importante para que todos nosotros podamos entender cómo Dios brega con los hombres y es prácticamente la enseñanza del plan divino de Dios con los hombres. Así que les exhorto a que vean todos los videos cuando estén en YouTube y en las demás redes que los vamos a subir. Comenzaremos ahora. Comenzamos. Aquí este video se titula Abraham en Moriah y lo que vamos a estar estudiando es cómo Dios intervino con Abraham, lo llamó en un momento dado y estableció con él un plan en donde su propósito y su objetivo era alcanzar a todos los hombres. Vamos a comenzar con la lectura en el libro de Génesis, capítulo número 12, verso 1 y 2, en donde dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí está Dios trayendo una promesa de que haré de ti una nación grande. Dios, en el comienzo, cuando habla con Abraham, está diciendo que va a establecer y va a hacer un pueblo grande y que lo va a bendecir y engrandecerá su nombre y será bendición, y es todo lo que conlleva a Abraham en su conducta, en sus actos, si obedece a Dios, y lo que Dios lograría con Abraham, establecerse un pueblo para bendición de todos los hombres. Continuamos con el verso 3, que dice como sigue: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí cuando dice todas las familias de la tierra, podemos entender que son todas las naciones de la tierra, o podemos entender también a todos los hombres que se alineen con lo que yo estableceré contigo,
con Abraham y con ese pueblo a quien yo guiaré y enseñaré cómo deben de comportarse. El verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aquí vemos a Abraham obedeciendo y luego continúa ese verso diciendo, y Lot fue con él. Lot le acompañó, un sobrino de él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. En Aram fue donde Abraham había llegado y allí Dios lo bendijo en gran manera. Se hizo bien poderoso como persona, con su estatus social, con muchas propiedades, mucho ganado, muchas riquezas, mucho oro, mucha plata y mucho pueblo trabajando con él. Miren, queremos decir que Abraham salió de aquí de Ur, donde estamos marcando con esta flechita, y Ur era un lugar de idolatría. La Biblia lo enseña en muchos otros libros, en muchos otros lugares. Esta región era bien idolátrica, hacían falsos dioses. Y Dios mandó a Abraham a que salieran de este lugar. Fíjense, algo interesante. Vamos a comenzar a hablar de cómo Dios actúa con su plan divino e interviene con los hombres. El Edén, el huerto del Edén, se entiende que el lugar más lógico, según las definiciones de la Biblia, era por esta región. Con esto lo que queremos decir es que Dios, cuando comenzó a bregar con Adán y Eva, estaban por esta región. Del mismo lugar en donde está llamando a un hombre también, para que salga de este lugar, que en cierta forma podemos pensar que aquí fue donde Adán y Eva fallaron, fueron expulsados del jardín del Edén, y de esta misma región eventualmente Dios llama a un hombre para que salga de este lugar y se dirija a donde Él le va a indicar. Abraham, cuando salió por primera vez, se dirigió en esta dirección y llegó hacia arriba, hacia esta parte, hacia Aram, en donde aquí fue que estuvo progresando y enriqueciéndose en justicia, con respeto, con su conducta. Había ido con Sara y luego más adelante descienden bajo la dirección de Dios también hasta esta tierra Canaán. Por toda esta región vivió y habitó varios años, y eso lo vamos a estar estudiando en este video más adelante. Estas fueron las áreas recorridas por Abraham, y llegó también a Egipto en un momento dado. Así que continuaremos. Aquí continuamos con esta ilustración en donde podemos ver la ruta completa que transitó Abraham viviendo en varios lugares. Como habíamos dicho, en Aram estuvo viviendo gran parte del tiempo. Luego Dios le ordena, eso fue después de Dios bendecirlo en esta región, Dios le ordena que descienda por toda esta región, cruzando todas las tierras que Dios mismo le había dicho que les daría en su posesión, y lo ubica en esta región conocida como la región de Canaán. Aquí los canaítas ya vivían en esta región, y poco después ocurre una gran hambre en toda la tierra, prácticamente en toda esta región ocurre una gran hambre, y Abraham tiene que descender a Egipto. Cuando llega a Egipto, allá él nota que su esposa es sumamente hermosa. Eso nos deja ver que con las otras mujeres que él había visto, pues cuando llega a este lugar, prácticamente ve tanta población y dice, wow, mi esposa es bella, y le da instrucciones de que diga que es hermana de él, y ciertamente era hermana. Ambos eran hijos de un mismo padre, pero no de una misma madre.
Y aquí sucede que cuando vieron a Sara, la encontraron tan y tan hermosa que la desearon. Y el rey de esta región, pues, la hizo llamar, pero Dios la protegió y la cuidó y no permitió que la tocaran. Y en un momento dado, cuando toda esa gestión de hombres tratando de conseguir el corazón de Sara, le empiezan a hacer gestiones de acercamiento, Dios la protege, ella también se cuida y Dios al ver eso empieza a hacer juicio en contra de todos estos hombres por la intención de allegarse a Sara. Y en un momento dado el dueño, el rey, se da cuenta de que le está yendo mal y trata de averiguar y se entera entonces que esa mujer era casada. Ahí cuando habla con Abraham y le dice, ¿por qué no me lo dijiste? Abraham le dice, bueno, en cierta forma es cierto, es mi hermana y también mi esposa. Entonces pues se disculparon y fue enriquecido también en este lugar y más adelante luego Abraham regresa a esta región y se establece en este lugar. Así que Dios llevó por toda esta región a Abraham, lo fue enriqueciendo, aquí lo enriqueció bastante, fue llegando con sus siervos, sus esclavos, su gente que trabajaba con él, llegaron a Egipto y luego regresan a tierra de Canaán. ¿A qué lugar? Vamos a decir que aproximadamente entre unos 70 y 80 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Ese era el lugar por donde estaba él ubicándose y cubrían bastante región porque llegaban en un momento dado con su sobrino Lot hasta las costas del Mar Muerto. O sea que fueron enriquecidos grandemente y sus pastores, ganado, cubrían bastante territorio. Esa es la historia que ha acontecido con Abraham, Dios bendiciéndolo, como ya le había dicho. Vamos a leer ahora en Génesis los versículos 5 y 6 del capítulo 12, continuando con la lectura. Y dice así, tomó pues Abraham a Sarai. Yo estaba mencionando el nombre de Sara, es la misma persona, fue que eventualmente le cambió Dios el nombre. El nombre inicial era Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Harán era el pueblo, la ciudad al norte, por la ruta que estuvimos viendo, que fue subiendo, y después es que desciende a tierra de Canaán. La tierra de Harán era la que estaba en la parte superior. Y llegaron eventualmente a tierra de Canaán. El verso 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Continuamos con el verso 7, 8 y 9 del mismo capítulo 12. Y dice así, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Entre esas dos ciudades se estableció, entre Betel y Ai. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. El Negev es el desierto que está hacia el sur de donde él estaba ubicado, entre Betel y Ai. Esa ruta también la llaman la del mediodía. Es una ruta que queda más al sur de donde estaba ubicado, pero es parte de Israel también.
Vamos a pasar ahora al capítulo 22, en donde se empieza a relatar la gestión que Dios hace con Abraham, de que se desplace hacia el norte para hacer un sacrificio. Comenzamos con el verso 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Continuamos con la lectura bíblica. Ahora cubrimos el verso 4 y el verso 5 del mismo capítulo 22 de Génesis. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, aquí cuando Dios le había dicho a Abraham que saliera hacia la tierra de Moriah, le había dicho que llevara a su hijo. Él hizo preparativos, se levantó bien temprano en el día, preparó leña, preparó la madera para el fuego, preparó todo lo necesario, llevó cuchillos, llevó leña, se llevó a Isaac, llevó con lo que encendía el fuego, se llevó 2 jóvenes que iban con él y un asno. Iban caminando desde la tierra donde él estaba, que lo vamos a ver más adelante con un diagrama que tenemos aquí que le hemos preparado para que puedan ver mejor la ilustración, y se dirigió en esa dirección. Estoy haciendo los comentarios ahora porque aquí dice, y quiero recalcar en el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Bueno, quiero decirles que en este verso lo describe de esa forma porque Israel es una tierra con muchas montañas. Y en la ruta en que se estaba desplazando Abraham, hay un momento dado en que en esa ruta él sobrepasa, él va caminando, pasando montañas a izquierda, montañas a la derecha, y en un momento dado una montaña le está obstruyendo la vista para ver el lugar a donde Dios le ha dicho que vaya. Le había dicho: ve a tierra de Moriah, y todavía no podía ver esa tierra, pero bien cerca, ya llegando de ese lugar, de la tierra de Moriah, ya entre 2 montañas que va pasando, que una de ellas a la derecha es el Monte de los Olivos, cuando entre la montaña de la izquierda y la montaña de la derecha, que es el Monte de los Olivos, ahí su vista se puede extender hacia el horizonte y ve la montaña, el monte Moriah. Ese es el momento en que relata el verso 4. Miren, en este recuadro estamos viendo lo que se representa en el cuadro mayor. Este recuadro prácticamente nos muestra que están al suroeste del centro del Mar Muerto. El Mar Muerto se encuentra en esta región y ellos están en este lugar, que es donde Dios le dice que salga y se dirija hacia el monte Moriah para ofrecer sacrificio en un lugar que Dios le iba a mostrar cuál era. Y la ruta que él llevaba era en esta dirección, más o menos en un movimiento hacia el noreste, porque pues él sabía dónde quedaba el monte Moriah, dónde quedaba esa área, y se va desplazando en esta región. En esta región hay algunas montañas a derecha e izquierda y él va prácticamente por toda esta ruta, y cuando está llegando al monte Moriah, al área de Moriah, tiene a la derecha aquí el monte de los Olivos, y hay una montaña a la izquierda, y cuando atraviesa entre esta montaña a la izquierda y el monte de los Olivos, que queda en el valle
entre esos dos montes es que puede ver el monte Moriah, y ahí lo reconoce, como dice el verso que habíamos leído, el verso 4, y ve el lugar que Dios le había dicho. Esto tiene un recorrido de sobre 60 kilómetros. Se estiman que están entre 70 y 75 aproximadamente. Y ya usted sabe que no es una línea recta, que se convierte en un camino de más tiempo. Por eso tardó 3 días. Lógicamente van con carga, van con un asno, van atravesando diferentes lugares con las diferentes precauciones. En 3 días llegaron a ese lugar. Miremos este diagrama que nos representa el monte Moriah y el lugar a donde Dios le había dicho a Abraham que fuera. El lugar que yo les estoy diciendo, donde Abraham pudo divisar, pudo ver el monte Moriah, es aproximadamente por este lugar. Si ese diagrama fuera más grande, estaríamos viendo que sería aproximadamente por este lugar, porque aquí tiene la montaña del Monte de los Olivos. Y aquí en esta región hay una montaña que, como él viene de esta dirección, él no podía ver el monte Moriah, pero al desplazarse entre esta montaña y el Monte de los Olivos, que se extiende un poco hacia el sur también, puede ver el monte Moriah. Entonces se dirige, aquí aproximadamente en este punto, es cuando él ve el monte Moriah y da las instrucciones, mientras va caminando, da las instrucciones a los que van con él, a los 2 mozos que van con él y el asno, a que se detengan en este lugar. Se estima que el lugar donde Abraham le dijo que se detuvieran era en la región donde eventualmente se estableció la ciudad de David. La ciudad de David se estableció en esta región que voy a estar demarcando en este lugar. La ciudad de David, cuando conquistó a los jebuseos. Eso lo vamos a ver en otros videos de esta serie de 7 videos. Esta región eventualmente termina siendo la ciudad de David. Pues, ¿qué sucede? En esta región que prácticamente ya es próxima, es inmediata a la ciudad de David, aquí es donde le dice a los mozos que andaban con él que le esperaran aquí, que él iba a ofrecer sacrificio. Ya él estaba siendo guiado por Dios, ya él estaba inquietado por moverse a este lugar, y le dice que va a ofrecer sacrificio y que lo esperaran, que él regresaría con Isaac. Esas fueron las palabras que Dios le puso en el corazón a Abraham, y Abraham se dejó guiar por Dios y eventualmente llega a este lugar. Para que ustedes se vayan ubicando, miren esto que está demarcado aquí, que estoy marcando yo con el movimiento de esta flecha. Todo esto son aproximadamente el lugar donde están los muros actuales de la Jerusalén actual, lo que llamamos nosotros la ciudad antigua. Todo esto está demarcando los muros de la ciudad de Jerusalén. La ciudad antigua, la ciudad que en un momento dado fue la que se estableció como ciudad antigua a través de sus tiempos. Eso también lo vamos a ver en otros videos más detalladamente. Se los quiero mencionar desde ahora para que estén conscientes de todo lo que está ocurriendo y cómo Dios brega con los hombres. Dios es un Dios majestuoso que brega con un plan, con su plan divino, paso a paso, logrando hacer lo que Él quiere. Este es el pico, el primer pico más alto del monte Moriah, en donde eventualmente en el movimiento y en el caminar que llevaba a Abraham, Dios le dice que ofrezca el sacrificio en este lugar. En este lugar fue donde se ofreció el sacrificio, así que ubíquenlo. Están viendo los muros
Ubíquenlo ustedes. Eventualmente está dentro de los muros. En este lugar fue que Abraham ofreció el sacrificio y puso a Isaac sobre la leña. Quiero también adelantarles que vamos a estar cubriendo con más detalles en otros videos este pico que está aquí. Todo esto es el monte Moriah. Todo esto es el monte Moriah. Aquí hay otro pico más adelante y este pico es más alto que este de aquí. De todos los picos más altos del monte Moriah, este es el número 1 más alto y este es el segundo más alto. Este es más grande, como estamos viendo, que este de aquí. Así que recuerden eso que les estoy diciendo para que vayan atando, para que vayan entrelazando la enseñanza que conlleva 7 videos. Esta ilustración que estamos viendo aquí representa la subida de Abraham con Isaac hacia el tope del monte Moriah que Dios le había dicho que subieran para ofrecer el sacrificio. Ambos iban en obediencia. En la Biblia, en la palabra de Dios, no se relata en ningún momento dado que Isaac protestó, que Isaac dijo no, a mí no. En ningún momento hubo obediencia. Aquí tenemos una representación de un hombre que va llevando a su hijo a un sacrificio, tipo de Dios con su hijo. Abraham caminando hacia el lugar del sacrificio con su hijo en obediencia también, caminando hacia el lugar para ofrecer el sacrificio. Aquí en el verso número 9 del mismo capítulo 22 de Génesis nos dice lo siguiente: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, el padre sometiendo a su hijo a un sacrificio. Dios eventualmente hace eso también con su hijo. Y desde este lugar, desde esta época, desde este momento, está haciendo un prototipo con un hombre que sacó de tierra de idólatras y lo llevó a su obediencia. Y en obediencia Abraham actuó poniendo a su hijo amado, al de la promesa, para ofrecerlo en sacrificio. Fíjense que dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. El edificar un altar toma tiempo, pues poniendo piedra sobre piedra, acomodando la leña, y en un momento dado ata a Isaac, su hijo, y lo pone sobre la leña que está sobre el altar. Jesucristo también fue atado, fue puesto sobre madera para ser ofrecido en sacrificio. Aquí en esta ilustración podemos ver el momento en que está el altar preparado, está la leña, está Isaac, su hijo amado, sobre la leña para ofrecerse en sacrificio. Todo eso lo describe la Biblia, esto es solamente una ilustración. Y también menciona de un cuchillo. Y eso es lo que está buscando representar el autor de esta ilustración. A Abraham en comunión con Dios, confrontando y obedeciendo a Dios, pero en comunión con Dios para hacer lo que Dios le mandaba a hacer.
Aquí continuamos la lectura bíblica en Génesis capítulo 22. Vamos ahora a leer el verso 10, 11 y 12. Verso 10 dice así: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí ya Dios había visto que Abraham estaba dispuesto a obedecerle. Y aquí en este momento ya hay cumplimiento, porque estaba dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio. Estaba dispuesto a quitarle la vida a su hijo, consciente de que Dios también era todopoderoso para traerlo nuevamente a la vida y él reencontrarse con los dos mozos, como les había dicho previamente que esperaran allí, porque él e Isaac regresarían nuevamente. O sea, Abraham en su corazón tomó la decisión y su corazón lo hizo en el momento en que el próximo paso era mover ese brazo, que estaba dispuesto a moverlo, porque confiaba en que Dios le devolvería a su hijo Isaac a la vida. El ángel le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, como Dios con su hijo, que lo ofreció en sacrificio. Luego de que el ángel de Jehová le dice a Abraham que se detenga, nos encontramos con este verso 13 que nos relata lo siguiente: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ese es el significado de lo que significa Monte Moriah. Monte Moriah significa monte de la manifestación de Jehová, monte en donde Dios ha provisto. Les adelanto desde ahora que eventualmente cubriremos más detalles, pero deseo entrelazar todas las ideas y enseñanzas de los 7 videos desde el propio comienzo, que en ese monte eventualmente había un lugar en donde se separaba el grano de trigo de la paja, tirándolo al aire, y el viento separaba la paja. Era un lugar en donde Dios proveía alimento también. O sea que en ese lugar Dios ha hecho varias cosas, en donde Dios mandó a Abraham a ofrecer a Isaac como sacrificio en el monte Moriah, que significa monte de la manifestación de Jehová. Aquí podemos ver una ilustración en donde eventualmente, cuando el ángel lo detiene, le dice: detén tu mano, no hagas lo que vas a hacer, porque he conocido que tu corazón está dispuesto a ofrecer a tu hijo en sacrificio. Se voltea y ve el que iba a ofrecer en sacrificio. Aquí en esta ilustración vemos la satisfacción de una victoria que muy bien el autor logra
representarla. Incluso a Isaac como que se ve contento. O sea, el autor de esta ilustración logró representar esa conducta de Abraham en satisfacción de que Dios le cuidó y le proveyó, y a Isaac contento de que está ahí con su papá ofreciendo un sacrificio. Continuamos con la lectura bíblica. Verso 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu simiente en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí, mi voz. Así que todos los pueblos de la tierra, americanos, españoles, africanos, europeos, todos, latinoamericanos, rusos, israelitas, chinos, todos están incluidos en esta promesa. Eso es lo que Dios logra de integrar a su pueblo en el comienzo que estableció con Abraham, que eventualmente se forma Israel, eventualmente se forma una sola nación que cubre todas las naciones de la tierra. Cuando dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí incluye la bendición que Dios le dio a Abraham, que eventualmente cae sobre Israel, que eventualmente cae sobre todas las naciones de la tierra. O sea, no es una bendición única para el pueblo de Israel. Esta ilustración completa de Abraham e Isaac con el sacrificio es el comienzo de lo que eventualmente fue el sacrificio del Hijo de Dios en la tierra. Es un prototipo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, y eso Dios lo consuma, lo completa, lo realiza con el sacrificio de su Hijo. Quiero ilustrarle a todos ustedes con este diagrama lo que habíamos visto anteriormente, pero aquí hay una identificación adicional. Esta área, no olviden esta área hasta que completemos los 7 videos. Los que andaban con Abraham se quedaron por esta región esperando que Abraham subiera. Aquí hay una subida. Estas líneas demarcan subida de topografía. Aquí hay una subida que fue cuando Abraham dijo que él iba a subir a ofrecer el sacrificio y regresaría a ellos nuevamente con Isaac. Este lugar fue donde se ofreció el sacrificio, en donde Abraham e Isaac subieron, prepararon el altar, y Abraham puso sobre el altar la leña y sobre la leña a Isaac. Aquí fue donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Todo esto, como le dijimos ahorita, recuerden bien, todo esto es el monte Moriah. Recuerden bien eso para que más adelante lo tengan en memoria en los próximos videos. Todo esto es las murallas, los muros actuales de la ciudad de Jerusalén. Los muros actuales.
Y esto es Monte Moriah todavía, todo esto que está en azul es Monte Moriah, y este es el pico más alto del Monte Moriah, como habíamos dicho ahorita, y este pico del Monte Moriah, que es más alto que este es el segundo más alto, en donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio, este pico queda fuera de los muros de Jerusalén. Este queda dentro de los muros actuales de Jerusalén. Recuerden bien eso. Monte Moriah cubre lo que eventualmente es la ciudad de David, cubre parte de la ciudad antigua. Todo esto es los muros actuales de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad antigua. Y esto aquí, esta región aquí es parte del Monte Moriah con su pico más alto, fuera de los muros de la ciudad. Recuerden bien eso. Y con esto finalizamos la enseñanza en el primer capítulo. Tengan en memoria las enseñanzas en este capítulo porque todos los 7 videos están entrelazados bien directamente con la enseñanza y con el plan divino de Dios. Aquí vamos a estar estudiando lo que Dios ha hecho con un plan magistralmente definido, como el arquitecto de arquitectos bregando con los hombres para lograr su propósito. Dios les bendiga y eventualmente nos veremos en el video número 2 cubriendo la parte 2 del total de 7 partes de esta enseñanza. Dios les bendiga.